Todo comenzó días antes de la publicación de este diabólico libro. Me encontraba viendo Twitter cuando me apareció una publicación anunciando la fecha de la venta del diario de Bill. Yo he de decir que soy demasiado fanático de la serie, así que no dude en comprarlo en la preventa. Eso fue mi peor error, y más aún ya que según las palabras del creador de Gravity Falls, sería un libro no apartamento para los niños, y que sería solo para mayores de edad, lo cual me emocionó mucho porque no tendrían ningún pero en la lengua para decir las cosas. Pasaron los días y llegamos a la fecha de salida, el 24 de julio del 2024. Mi diario llegó el día 25, un día después. Cuando abrí la caja donde venía el diario, quedé impactado. No podía creer lo que estaba viendo dentro de la caja. No había ningún tipo de protección, ya saben, el típico papel de burbujas, ni nada, pero fuera de eso en dicha caja había CD de color negro y el diario, pero lo que me sorprendió aún más era que el diario parecía realmente un diario como los de la serie, como si hubiese sido escrito a mano. De la caja salía un aroma muy fuerte a sangre, así que decidí tirar dicha caja y guardar el diario. Y en un estante de mi cuarto, grave error, esa noche soñé que Bill aparecía en mi cuarto y me mataba de las formas más horribles y gráficas posibles. Al despertar de esa pesadilla eran las 3:05 de la noche. Encendí la luz de mi cuarto y noté que en mi cuerpo tenía graves heridas en mi cuerpo, como si me hubiesen cortado con un cuchillo. Automáticamente corrí a ponerme algunas vendas y decidí que para calmarme un poco debería comer algo, así que preparé un poco de carne cuando desde la cocina de mi casa escuché un grito y un golpe similar a cuando caí algo al suelo. Decidí ver qué ocurría y noté que mi diario y el CD estaban en el suelo, así que decidí guardar nuevamente el diario y la curiosidad me cegó. Decidí ver qué contenía el CD. Mientras comía encendí mi PC y coloqué el disco. En el vídeo que contenía el CD salía Alex Hirsch con los ojos rojos, con su ropa algo desgastada y muy mal. Entre lágrimas me decía que fui el desafortunado en recibir el diario de Bill real. Mientras se reía nerviosamente, de fondo se escuchaban susurros y Alex comenzó a hablar diciendo que Bill es real, diciendo que todo comenzó cuando él inició a crear la serie. Él quería que su trabajo fuera un éxito. Cegado por sus ambiciones, encontró la forma de hacer pactos satánicos y en una de esas conoció a Bill. Al principio todo era normal hasta que Bill le propuso que si él hacía que su caricatura fuera exitosa, a cambio quería ser plasmado en su serie porque él quería ganar reconocimiento por las personas y expandir la creencia en el satanismo, y él aceptó. Y así pasaron años muy normales hasta que Bill comenzó a mostrarse en sus sueños, matando a Alex de formas muy gráficas. Incluso la entidad atormentaba a Alex diciendo que quería que creara un libro sobre el dicho libro sería una biblia satánica que habla sobre los poderes de Bill y su influencia en las personas, pero para poder venderlo vendió copias family friendly con referencias a la serie, pero el que se encontrara con el libro real le esperaba un sangriento final. Allí fue cuando aparece detrás de Alex diciendo nunca debiste decir eso. Alex pega un gran grito y Bill procedió a matarlo y riéndose. Yo impactado quise apagar el PC pero no pude, pero pasando los minutos Bill aparecía viéndome fijamente diciendo tú eres el siguiente, te voy a buscar. En PC dejó de funcionar y echó un humo negro. Yo asustado me levanté cuando de repente todas las luces se apagaron y en una esquina vi una figura triangular con un ojo rojo. Corrí lo más rápido posible a mi cuarto, me escondí debajo de mi cama rogando que no me encontrara. De repente se escuchaba que se rompían cosas y también se escuchaba sus palabras diciendo no podrás escapar de mí. Decidí tomar el diario de Bill para ver si había una forma de escapar de él, pero cometí el más grande error de mi vida. La figura del libro comenzó a brillar de un color rojo cuando de repente escucho a Bill desde la puerta del cuarto decir te encontré.